Ya, sí. Ya, entonces, como les decía, luego de toda esta introducción que vimos, que pudimos discutir unos minutitos sobre la prueba, vamos a empezar con lo que se nos viene ahora, ¿ya? Nosotros vamos a ver lo siguiente. Las unidades que se nos vienen, recuerden que en este curso que es contabilidad financiera, es decir, es el complemento de lo que vimos en la introducción a la contabilidad, para que ustedes tengan un bagaje en cómo poder interpretar estados financieros bajo IFRS, todas las partidas o la gran mayoría de las partidas las sepan interpretar, pero además de interpretar, que entiendan la lógica. ¿Por qué la lógica? Porque la norma va a ir cambiando, va a ir mejorándose, siempre se va a ir mejorando, pero si ustedes entienden la lógica o el espíritu al cual se le quiere dar, van a poder siempre ir aprendiendo e interpretando. Eso es lo que nosotros necesitamos de ustedes. Ya vimos en la primera parte del curso, en este primer 30% se podría decir, que fue hasta la prueba 1, ya logramos ver este pequeño repaso a nivel general en donde recalcamos mucho el marco conceptual, y luego vimos una parte muy importante que tiene que ver cómo o por qué los activos no corrientes deben siempre tener el espíritu del valor razonable o saber que esa es nuestra prioridad, que lo separamos en 3 tipos de activos principalmente. Y finalmente logramos entender una unidad que es una unidad, podríamos decir, de soporte, de apoyo hacia las demás, que es matemática financiera. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos dando cuenta que si bien esto es contabilidad, nosotros vamos a lograr interpretar que el valor del dinero en el tiempo es fundamental para que ustedes puedan saber cuánto vale hoy flujos que están en distinta temporalidad. Por eso vemos nosotros matemática financiera. Y de hecho, la matemática financiera la vamos a utilizar para varias cosas que vienen después. ¿Ya? Primero, nosotros, ese es el pequeño repaso de lo que ya vimos. ¿Qué se viene? Primero nosotros tenemos que entender cómo se pueden contabilizar las principales fuentes de financiamiento. ¿A qué me refiero con fuentes de financiamiento? Cómo la empresa podría, valga la redundancia, financiar algún tipo de actividad, compra de activos, etcétera, etcétera. Y esas formas, primero, luego de aprender cuáles pueden ser, después vamos a aprender cómo se pueden contabilizar. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos vamos a dar cuenta de que las empresas, y esto es un poquito como de administración general, que las empresas ya no tienen la típica forma de financiarse. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo se financia una empresa? ¿Qué es lo que hace si la empresa necesita un poco de recursos? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que se les viene a la mente, ¿qué puede ser? Banco. Ya, perfecto, José Miguel. Muy bien. Ir y pedirle plata al banco. Eso va a pasar y siempre va a existir. Pero ahora nosotros vamos a aprender de que se pueden financiar de muchas maneras distintas. Y ese no es solo un problema del próximo curso de finanzas, también es un problema para nosotros. O sea, más que un problema es una dificultad, un desafío extra. Porque si bien ya no solamente vamos a aprender a contabilizar un crédito, también tenemos que aprender a contabilizar muchas otras formas de financiarnos. Y nosotros acá vamos a aprender primero cuáles son todos ese tipo de formas. Entonces, primero nosotros lo separamos en financiamiento, parte 1, parte 2. Parte 1 nosotros la vamos a llamar arrendamientos, que se lo voy a explicar al tiro. Y parte 2 tiene que ver con 2 tipos de formas, que tiene que ver cuando la empresa pide dinero a terceros, directamente pide dinero a terceros, que es una forma, es pedir un crédito, pero nosotros vamos a aprender otras formas que existen, como por ejemplo los bonos, y además vamos a saber aprender a cómo se contabiliza cuando la empresa pide dinero no a terceros, sino que a los mismos accionistas, ¿ya? A los mismos socios. Es decir, vamos a aprender a valorizar acciones, que se llama esta unidad. Pero para que ustedes lo tengan clarito, vamos a decir, mira, si la empresa emite acciones de cierta manera, ¿cuánto se supone que valen esas acciones? ¿Cómo se contabilizan? Tanto para la empresa que está emitiendo las acciones, como para un tercero que está comprando acciones, ¿ya? Tanto para cualquiera de las dos partes. Esto es lo que a nosotros se nos viene, financiamiento, en las siguientes 4 semanas, ¿ya? 2 semanas vamos a estar acá, una semana acá y una semana acá.
¿Estamos claros? Eso es lo primero, para que ustedes tengan la menor cantidad de incertidumbre posible. Y luego va a haber una siguiente unidad cortita, o sea, no es tan cortita en realidad, pero que es muy importante, que se llama estado de flujo de efectivo. ¿Qué es lo que era el estado de flujo de efectivo? Así que lo que es primero. ¿Sí? Movimientos de caja. Ya, pero un poquito más macro, ¿qué es lo que era? ¿Cómo salió y cómo entró el dinero de la empresa? Exactamente, está bien, yo se lo voy a decir, que a lo mejor hice mal la pregunta. Es, primero que todo, un estado financiero. Eso es lo primero que tenemos que saber. Vamos a meternos muy de lleno en el tercer estado financiero, y ahí vamos a estar 3 o 4 clases más. Es un estado financiero. Y como ustedes ya me han dicho bastante bien, este estado financiero, el cual mide, o más que mide, nos entrega información de los flujos de efectivo, nos va a decir, miren, desde cierto periodo hasta cierto periodo, la cuenta efectivo equivalente varió en cierta cantidad, o incluso no varió. ¿Ya? Pero, entre medio, nosotros sabemos que durante ese periodo nos ingresó efectivo de ciertas formas, por ejemplo, cobramos a nuestros clientes, y además pagamos efectivo en ciertas formas. Por ejemplo, pagamos a proveedores, pagamos las compras de insumos, pagamos los sueldos, o también pagamos, por ejemplo, compramos una propiedad. Eso lo vamos a aprender a clasificar y vamos a decir, mira, los flujos de efectivo de la empresa van a ser de la siguiente manera. Van a ser, primero los vamos a clasificar por familia. Los que tienen que ver con la operación, los que tienen que ver con los activos fijos, que nosotros vamos a llamar de inversión, y con los que tienen que ver cuando uno pide dinero o no. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, podríamos decir que estas 4 unidades, la que les dije de arrendamiento, la de bonos, la de acciones y la de estado de flujo efectivo. Esas van a ser las unidades que van a entrar para la prueba 2, por si se quieren desde ya programar, averiguar, ver, los que quieran, ya están todos los capítulos publicados en webcursos, que nosotros vemos los de profesor Martínez. Lo que ustedes quieran ya están, esas 4 unidades. Ahora vamos a entrar un poquito en la que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con arrendamiento. Si yo les digo arrendamiento, o leasing, ¿qué es lo primero que se les viene a sus cabezas? Lo primero, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que es? ¿Alguien sabe lo que es? Según yo, es como dos tipos, como cuando la empresa arrienda Ya. un lugar, así como para llevar a cabo sus operaciones, o tipo como propiedad de inversión, que compra algo para arrendarlo. No va tanto por ahí, pero algo tiene que ver. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien sabe? O por ejemplo, se lo voy a poner de otra manera. Eh, si una empresa arrienda por un par de meses, arrienda un local, solo un par de meses, nada más que eso. Intuitivamente hablando, así por intuición, ¿ustedes creen que ese local lo van a tener que incorporar y se va a, comillas, comportar como si fuera un PPE o no? ¿Cómo se registra contablemente? Si yo le dijera eso, una empresa arrienda un local por 2 meses, ¿cómo lo contabilizan? Creo que había una cuenta que era como que a medida que va pasando el mes, se va gastando de esa cuenta. Ya, no va tanto por ahí, pero no lo vean tanto técnicamente, veanlo ¿Es intuitivamente. PP? Porque como el contrato dice que ahora tiene el control de la empresa por cierto tiempo. Ya, podría ser. Ahí se está acercando un poquito la intuición, pero ahí va a chocar, Carlos, con otra de las condiciones que nosotros vamos a decir, que tiene que tener un mínimo de plazo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que el arriendo típico que nosotros sabíamos, bueno, a lo mejor ustedes ya no porque son mucho más pequeños, pero históricamente cuando uno arrendaba algo, no era necesariamente para tenerlo a largo plazo.
Uno arrendaba algo por poco plazo. Yo estoy arrendando nomás. Listo. Eso es un contrato de arriendo. Por lo tanto, si yo arriendo algo a corto plazo, históricamente, como se venía haciendo de antes, uno no tenía que registrarlo como una deuda. ¿Cuáles eran los registros contables que uno tenía cada vez que pagaba el arriendo? O cada vez que pasaba el mes, en realidad, cuando se devengaba. ¿Qué es lo que uno tenía que hacer? Gasto por arriendo adelantado algunas veces ¿Cómo? o Pero era gasto espérese, ¿cómo rápido. gasto por arriendo adelantado? Ahí está mezclando las dos No cuentas. sé, la verdad. Gasto por Hay arriendo, que- ¿ya? Pero es que esto es importante que lo sepan. Pues. Cuando se devengaba el periodo, nosotros sabíamos que tenemos, termina el periodo contable, gasto por arriendo, contra, y la forma en que se paga o que queda pendiente, contra efectivo o contra arriendo por pagar. Perfecto. Eso se va a mantener siempre. Pero ojo, ¿uno reconocía la deuda de lo que queda del contrato o no, contablemente? ¿Sí o no? Como activo, ¿no? Pero no, pues, pero le estoy preguntando, ¿se reconoce como deuda? No. No, No, porque ¿No? todavía no se devenga. Todavía no se se usa devenga. todavía. Pero si yo les preguntara, ahí estamos empezando a entrar a lo que quería llegar, pero si yo les dijera, oye, pero si esto da lo mismo, ¿tú lucís o no lucís? Po? ¿Y cómo los créditos bancarios? Cuando uno pide un crédito, uno pedía un crédito, y como yo sé que tengo que pagarle cuotas al banco por, no sé, 4 años, eso aparece en mi pasivo. Crédito bancario o cuenta por pagar banco, eso aparece. ¿Por qué cuando yo firmo un contrato de arriendo entonces no lo dejo registrado como pasivo? Puede ser porque todavía no está en uso. Ya, podría ser. Pero justamente eso que yo les estoy preguntando es lo que las personas de la norma empezaron a levantar alertas, para decir, oye, espérate. Cuando uno pide un crédito a un banco a 4 años, ¿cuál era el asiento contable que hacíamos al día 1? El momento que nos entrega el dinero el banco. Ya, pues, estimados, pues no me dejes mal con intro a la cuenta. El banco les pasa plata. ¿Cómo era el asiento inicial? Efectivo contra cuenta por pagar. Exactamente, bien, Carlos. Efectivo equivalente contra crédito bancario, ya crédito bancario, pero a lo mismo el nombre es un pasivo. XX, listo. ¿No es cierto? ¿Y qué pasaba mes a mes? Independiente de los intereses. Mes a mes, nosotros teníamos terminado el primer mes, yo pagaba la cuota, ¿qué es lo que hacía? Crédito bancario, porque disminuía el pasivo. Bueno, gasto por intereses, que todavía en ese tiempo no lo sabíamos calcular, contra efectivo. Y eso pasaba todos los meses, o más que todos los meses, todas las veces que yo le pagaba al banco se devengaba la cuota. Perfecto, perfecto. Y ahora yo les digo, si eso era para pedir un crédito a 4 años, si yo firmo un contrato de arriendo a 4 años, ¿no debería también reconocer ese pasivo? Ese es un pasivo que yo tengo. A ver, volvamos un poquito más macro. Primero, ¿cuál es el objetivo de esto? Que cualquier persona externa, cuando lee estos estados financieros, interprete lo mismo que ustedes están tratando de decir. O sea, cuando alguien viene a leer nuestros estados financieros, tiene que interpretar todo lo que nosotros somos. Si esa es la premisa inicial, entonces nosotros tenemos que transparentarle a los compadres y decir, oye, espérate, pero yo tengo un compromiso de pago que no aparece en mi estado financiero, un contrato de arriendo. Y ese contrato de arriendo cumple ciertas características que se parecen mucho a un crédito. No me pasaron un dinero a cambio, como en el crédito, como en el asiento que les acabo de explicar, que es efectivo equivalente contra crédito bancario. No me pasaron plata al inicio, pero sí es un compromiso que yo tengo que pagar. Es un compromiso
que tiene ciertas características, por lo tanto, lo más representativo sería que en el pasivo, al haber de nuestro estado de situación financiera, ahí aparezca. Que aparezca. Así como aparecen los créditos bancarios, también tiene que decir arriendo por pagar. Y nosotros de ahora en adelante, ese arriendo por pagar, vamos a llamarle leasing. Leasing por pagar es una cuenta que va a aparecer siempre que la empresa tenga arriendos con ciertas características. Les voy a decir así al voleo algunas características. Que cumpla un mínimo plazo respectivo, que el monto sea sobre cierta cantidad, que por ejemplo el monto total que el cual yo voy a estar pagando va a ser muy cercano al total del activo si es que yo lo hubiese comprado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aparecieron muchas cosas nuevas, aparecieron muchas cosas que son interesantes, porque ahí empezaba a decirle a una norma, ya, pero espérate, ¿cómo cuadramos esto? Por un lado, nosotros vamos a tener que reflejar un pasivo, porque yo debo algo. Pero si yo debo reflejar un pasivo, ¿qué más tengo que reflejar? No, Miguel, porque pagaré un compromiso legal, no una deuda. ¿Qué más creen ustedes que uno debería reflejar? Si es que yo voy a reflejar el pasivo, la deuda, yo la voy a reflejar en mi estado financiero, ¿qué más debería reflejar yo? ¿Sí? ¿Qué tipo de cuenta es efectivo equivalente? Activo, pasivo, patrimonio. Ya, pues, estimados, síganme, pues. Sí, yo sé que están saliendo de prueba, pero... ¿Sí? Activo. Activo. Muy bien, Vicente. Entonces, se trató de igualar esto. De ahora en adelante, la norma nos va a decir lo siguiente. La norma, o sea, no es que yo quiera decir la norma, sino que la mejor forma de reflejarlo va a ser lo siguiente. Miren, si un contrato de arriendo los contratos de arriendo, ahora los vamos a clasificar en dos tipos. Primero, nosotros vamos a tener los que son como históricamente. Los que no vamos a tener que reflejar ni la deuda, ni un activo, ni nada. A la antigua. No reflejamos la deuda, tampoco reflejamos un activo, como el ejemplo que yo les dije. Vamos a arrendar un local comercial, por 2 meses para una situación muy puntual, etc. No es necesario reflejar esa deuda, son 2 meses nomás. Por lo tanto, vamos a tener contratos de arriendo de tipo, podríamos decir, que no reflejan deuda, y los que sí reflejan deuda. ¿Ya? Cada uno de estos tipos de arriendo van a tener características muy puntuales, pero antes de eso van a tener un nombre. Nosotros vamos a saber que estos que están arriba van a ser los leasing operativos, que se llaman, y estos que están donde sí se refleja la deuda, vamos a llamarlos leasing financieros, o de capital también. ¿Sí? Profe, ¿esto está en algún PPT? ¿En un Sí, pues yo ahora voy a partir, si lo tengo, solo que siempre le hago este resumen. Sí. Profe, entonces lo de lo operativo
más que ver con la operación de la empresa, tienen que ver con a corto plazo. Exactamente, corto plazo, monto y lo que significa. De ahora en adelante nosotros Claro. les vamos a dar un enunciado y ustedes van a tener que interpretar, espérate. Este tipo de contrato de arriendo, por las características que tiene, lo vamos a contabilizar como un leasing operativo. Y después yo les voy a decir, oigan, este tipo de leasing que está acá, de acuerdo a sus características, va a ser un leasing financiero. Y ese leasing financiero tiene todo un trasfondo detrás, que ahora lo vamos a ir aprendiendo con ejercicios, etcétera, etcétera. Pero primero tienen que entender de dónde vienen las cosas. No sirve de nada que se lo aprendan de memoria. Entonces, ya van entendiendo a nivel macro. Primero, los contratos de arriendo. Históricamente, todos los contratos de arriendo de leasing eran como el estilo operativo, todos. Uno firmaba un contrato de arriendo 10 años y nunca registraba esa deuda, nunca. Que es como lo hacíamos en Intro la Conta. Decíamos, se firma un contrato de arriendo a un año, ya ni siquiera analizábamos el tema, ¿qué es lo que hacíamos? No registrábamos eso como un pasivo, sino que cada vez que se devengaba el arriendo, recién ahí lo tiramos, gasto por arriendo contra efectivo o arriendo por pagar, listo. Pero alguien que veía los estados financieros de eso, no iba a saber hasta qué plazo era el arriendo, o cuál era el compromiso a largo plazo que tenía la empresa. Y para mejorar eso, se hizo esta norma. Esta norma que les estoy diciendo, se transformó en el 2016, 17 más o menos. Ahí recién se empezó a clasificar esto de los arriendos financieros. ¿Quién creen ustedes que se vieron más afectados con esto? O sea, más afectados no en mala, sino que tuvieron que transformar más. ¿Quién? Como Dígame, Pablo. los los centros comerciales y cosas así. Podría ser los centros comerciales, muy bien, de hecho es un ejemplo. La farmacia o ¿Ya? En el fondo, todos los que arriendan a muy largo plazo. Miren el ejemplo que les voy a decir. Y que está en las PPT, que ahora voy a pasar para allá. LAN no es dueño de menos del 20% de sus aviones. Los arriendan al proveedor. Legalmente nunca son dueños de los aviones. Los arrienda 10 años, una cosa así. Y termina el arriendo y el proveedor les pasa uno nuevo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si ustedes ven los estados financieros de LAN, tenían activos por X cantidad y de un año para otro aumentó los activos en 5 veces. Pero así como aumentó los activos, también aumentó la deuda. Y antes casi no tenían reflejada deuda, sino tenían deuda. Pero de un periodo a otro les obligaron, por esta normativa, de tener que separar los contratos de arriendo de ciertas características que se van a empezar a llamar leasing financiero. Esos tipos de contratos los obligaron a decir, a ver, espérate. Ese activo que tienes tú, si es que cumple con las características para hacer un leasing financiero, primero, lo tienes que clasificar como si fuera un PPE. No es tuyo legalmente, pero no importa. Se comporta como un PPE. Y por otro lado, como todavía no lo pagas, tienes que reflejar por obligación esa deuda. Eso fue lo que dijo la norma. Para los tipos de arriendo de ciertas características. ¿Ya? ¿Y cómo se hace para disolver un contrato? Ahora vamos a ver hartas cosas. Es una pregunta muy buena. Porque de hecho existen leasing con opciones de compra, de venta, de anticipada. Eso lo vamos a alcanzar a ver. Y con ejercicios numéricos. Eso se pone más entretenido. Pero primero tenemos que interpretar lo que estamos haciendo. Ya. Ahora recién, bueno, yo sé que ustedes saben que les subo todas estas cosas que yo rayo, pero luego de esta pequeña introducción, que trato que sea lo más conceptual o intuitiva posible, vamos a empezar con la siguiente diapositiva. ¿Ya? Arrendamientos leasing, ya les dije, puede ser operativo o financiero, pero eso va a ser algo más o menos sencillo de cachar. Acá lo importante es que ustedes interpreten que de ahora en adelante, si quieren llevar una contabilidad financiera bajo IFRS, hay que hacer esto. Miren, acá en Chile, para ser honesto, las empresas que llevan IFRS son muy poquitas. En Chile se obliga de que todas las que están y transan en bolsa tienen que hacerlo, sí, pero son pocas para el universo general que hay. Si ustedes tienen familiares, y esto yo siempre lo digo porque sé que en nuestra universidad hay
hay hijos, sobrinos de grandes empresarios que tienen empresas, revisen esto. Si es que tienen por IFRS, pueden analizarlo. Si no lo tienen por IFRS, que muy probablemente no tengan por qué llevarlo, se van a dar cuenta y le van a decir, oye, ¿cuántos contratos de arrenda a largo plazo tenés? Porque en tu estado financiero no salen. No puedo ver eso. No aparece. Por eso la norma fue tan dura el 2017 que se implementó y el 2016 se escribió, que desde ese momento en adelante hay que obligatoriamente explicar y presentar todos los estados financieros con esa separación. ¿Ya? Incluso, ¿se acuerdan cuando vimos la universidad o no? Oh, esto es que se los muestro. Se los podría mostrar, ¿se acuerdan o no? ¿O no se Sí, acuerdan? lo del arriendo. Exactamente. ¿Y qué es lo que yo les comenté de un año a otro? Que de repente aparecieron los Exacto. arriendos, ¿no? De repente apareció una deuda por arriendo y de repente apareció un activo, los activos se triplicaron y se llamaban activos en leasing. De un periodo a otro apareció de cero. ¿Y por qué? Porque de un periodo a otro empezó a aplicarse la norma. Ese es un ejemplo extraordinario en donde ustedes se van a dar cuenta de eso, de que antes no se aplicaba esta norma y ahora sí se aplica esta norma. ¿Ya? Me van siguiendo a grandes rasgos, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Puta, pero díganme algo, último, no, Sí, profe. no. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, los grandes objetivos de esta clase, que quiero no hacerla tan acelerada, de hecho, puede que terminemos unos minutitos antes, siempre después de las pruebas es avanzar de a poquito, darle mucha motivación para que sigan, es entender el concepto de arrendamiento y de leasing, que yo ya les decía, de que el arrendamiento puede ahora en adelante cumplir ciertas características del mediano o largo plazo, y eso va a hacer de que uno tenga control sobre ciertos activos bajo ciertas condiciones. Distinguir un contrato operativo y uno financiero, que es lo que les acabo de decir a grandes rasgos. Todavía no hemos visto las características específicas, pero sí les comenté de que el espíritu APP de uno y del otro, ya les dije cuáles son. El financiero, y esto sí se los puedo adelantar, el financiero adquiere los riesgos y los beneficios. El operativo no. Esa es la esencia. Y por último, comprender las diferencias entre registro de arrendador y arrendatario. Acá va a ser fundamental, porque nosotros vamos a aprender que el arrendador, es decir, el dueño que lo pone a disposición de otro, lo contabiliza de cierta manera, y el arrendatario, que es el que lo está utilizando, lo va a tener que contabilizar de otra manera. Primero, el ejemplo que ya se los dije, de hecho ya les dije un spoiler, de que cómo registra la TAM sus aviones, ¿son todos PPE? No, de hecho, muy pocos son dueños y se registran como PPE. La gran mayoría van a estar en una cuenta llamada activos en leasing. ¿Es un activo no corriente? Sí, es un activo, pero no son dueños legales. Dígame, Pablo. ¿Por qué no les conviene como adquirir los aviones y los Porque arriendos? esa es una decisión ya más comercial. De que financieramente hablando en plata, terminan pagando mucho menos cuando hacen esto. ¿Sí? ¿No? Está bueno, está bien. Está bien. Pero ¿me entiendes? Esas son las ciertas características que tienen. Entonces, sigamos avanzando. Primero, nosotros tenemos que interpretar siempre qué es lo que es un leasing. Los leasing son contratos de arrendamiento, donde se transfieren total o parcialmente los derechos de uso de un activo y que funcionan como una fuente de financiamiento para las empresas. ¿Por qué de financiamiento? Porque si yo soy una aerolínea y quiero comprar aviones, probablemente sea mucho más barato comprarla con un contrato de arriendo en donde yo me obligue, por ejemplo, a comprarle por los próximos 10 años, a comprarle un puro avión. Carlos, dígame. Entonces, mi pregunta es, cuando yo arriendo algo, ¿Mm? ¿eso pasa a ser propiedad de planta y equipo? No, no es que pasa a ser propiedad de planta de equipo, se comporta como una propiedad de planta de equipo. Sí, pero lo Y anoto como propiedad de planta y equipo. O sea, me sube mi no, PP. No. no, ¿Qué me pero sube? pues, Carlos, se anota pegadito abajo en una cuenta que se llama activos en leasing. Ah, ya. ¿Sí? Pero se comporta igual que un PP, exactamente. Entonces, como les decía,
si yo quiero financiar y soy una empresa emergente como la TAM, en donde quiero firmar un contrato con mi proveedor para los próximos 40 años de compra de aviones, probablemente me va a hacer un precio comercialmente hablando mucho más conveniente. Y me va a decir, mira, págame cierta cuota y yo te paso un avión nuevo cada 5 años. Eso pasa. Pero el avión legalmente nunca es mío. Pero aunque no sea mío, si yo tengo el derecho y lo voy a poder utilizar durante toda su vida o gran parte de su vida útil, la norma me obliga a decir, compadre, usted anótelo en sus estados financieros como un activo en leasing y por otro lado, anótelo como un pasivo en leasing o leasing por pagar. Tiene que anotarlo, porque si bien no es un dinero que usted le debe a una institución financiera, se comporta exactamente igual y es mucho más representativo que usted lo refleje de esa manera a que no lo refleje. Y en esto, para que no existan dificultades de que cuando, que es canon, en canon de arriendo, el monto del arriendo. Sí, sí. Entonces, y por eso nosotros vamos a tener que tener muy claro, y en esto la norma no es ambigua, para que estemos claros, no es como otras veces que, es que algunas veces puede que sea operativo, no. En esto vamos a ver un poquito más adelante de que las características de uno y de otro son súper claras. Y ustedes van a ver si cumple A, B, C, D, es de tal tipo. Si cumple E, F, G, H, es de otro tipo. Ustedes lo van a poder identificar inmediatamente. Pero eso, ustedes tienen que entender el espíritu que hay detrás. De que si cumple con ciertas características, lo van a clasificar y se va a comportar como PP. ¿Ya? Y si cumple con otras características, no lo van a contemplar nunca como activo. ¿Ya? Las partes involucradas siempre van a ser arrendatario, es el que paga el arriendo o canon de arriendo, el derecho de uso del activo, legalmente no es dueño, es el que utiliza el otro activo. En cambio, el arrendador es el titular legal del dueño y se lo pone a disposición de una tercera persona. Eso es lo que nosotros tenemos que saber por ahora. Ya. Cuando nosotros sabemos que tenemos un leasing financiero, vamos a partir por las características del leasing financiero. Ahí me faltó poner características del leasing financiero. Ya, vayan tomando nota. Primero, genera un beneficio tributario para la empresa. ¿A alguien se le ocurre por qué o no? Yo se lo puedo explicar y es difícil que la Porque no cachen, tiene pero como, a ver, ¿por no, qué? no cuenta como un desgaste o No va por ahí. ¿Por qué es un beneficio tributario? Y esta es la razón de por qué en Chile muchas empresas se financian con leasing. Ahora se lo puedo explicar. Primero que todo, porque me baja la utilidad. pero ¿y con cómo? Está bien, pero ¿cómo? Tengo más costos. No sé si o gasto. Me baja la ¿Ya? utilidad en el Sí, estado de pero resultados. ¿cómo? Pues Carlos, pero no ves que te tira la piedra y no dice. Sí, Pero si por está ahí bien, está. conceptualmente está bien. Disminuye la utilidad y por eso es un beneficio tributario. Pero ahora se lo voy a explicar. Es por lo siguiente. Si ustedes financiaran la compra de un avión en la misma cantidad de plazo que el contrato leasing, la misma cantidad de plazo, las cuotas son exactamente las mismas. Uno diría, oye, pero entonces mejor pido un crédito. Si, total, al año 10 el avión es mío y con el otro contrato el avión nunca va a ser mío. Entonces, ¿por qué haría un leasing? Uno de los beneficios es que es un tema tributario. ¿Por qué? ¿Cuánto de la cuota se llevaba a gasto en crédito? Los intereses. O sea, el gasto por interés. Exacto. Muy bien, Carlos. ¿Los demás entendieron eso, no? ¿Se acuerdan que cuando uno paga una cuota total, que esto lo vimos en matemática financiera, cuando uno paga una cuota total, esa cuota se compone de intereses y de amortización del capital. Pero como gasto financiero que disminuye la utilidad, solamente están los intereses. En cambio, al ser un leasing y otra persona es dueña, me lo arriendan. Por lo tanto, el 100% de la cuota es gasto. ¿Quedaron claros con eso? ¿Se entendió eso o no? Estoy tratando de ir despacito para no... ¿Puedo volver a explicar una vez más? Sí, por supuesto, José Miguel. Cuando ustedes compran
un activo del cual ustedes son dueños legales, ¿ya? Y van a estar pagando la cuota del crédito bancario, un crédito así cualquiera, con el banco, van a pagar una cuota de, no sé, $100.000, que es fácilmente lo que puede pagar un LATAM por un año. Sola, de los $100.000, solo una parte chiquitita, que son los intereses, es lo que va a rebajar la utilidad del periodo. El resto no es gasto, no lo puedo rebajar de la utilidad. En cambio, ojo, si ustedes adquieren este avión en el mismo plazo, ojo, el mismo plazo, pero ustedes lo, entre comillas, adquieren por leasing, ustedes al no ser dueños legales, otra empresa se los arrienda a ustedes. Y el gasto por arriendo, yo lo puedo incorporar 100% como gasto. Por lo tanto, los $100.000 de cuota que yo voy a estar pagando, completo rebajan la utilidad. Por eso, el leasing es una alternativa bastante importante para tener un beneficio. 2, otra ventaja que se tiene, se diversifican las fuentes de financiamiento. No se le pide todo el dinero a una misma institución, a los bancos, sino que pido una parte a un banco, otra parte lo pido directamente con otra institución por contrato de arriendo, etcétera, etcétera. Permite no llegar a la tecnología obsoleta. ¿Por qué? Porque están pensados, por lo menos el espíritu de un contrato de arriendo, es que antes de que esté obsoleto se renueve. Ese es el espíritu. Permite pagar las cuotas con los mismos flujos que genera el activo de arrendamiento. ¿Sí? Es una alternativa, bueno, con un crédito también. Los tipos de contrato, y con eso terminamos hoy día para partir ya full el jueves y terminar, o tratar de terminar esta diapositiva. Dígame, Nicolás. Profe, sí, los gastos por depreciación ahí lo asume el arrendador o el arrendatario. No, el arrendatario, ese es un muy buen punto. Pues. Ya, vamos a llegar a eso. Esa pregunta me gustó. Esas son las preguntas que me motivan a seguir. Exactamente. Entonces el arrendatario, cuando es un leasing financiero, es el arrendador. Pero cuando es un leasing operativo, lo tiene el arrendatario. Y ahí nosotros vamos a ir y vamos a decir, oye, pero espérate. Entonces, si yo lo hubiese comprado con un crédito hipotecario, un crédito donde da lo mismo, voy a tener intereses, pero también voy a tener depreciación. Y ahí nosotros vamos a ver, pero ¿cuál es más alta? ¿Cuál conviene más? Cuando el plazo del contrato es muy largo, cuando es muy corto, ¿cuándo conviene cada uno? Todas esas cosas las vamos a ir viendo, pero tenemos que partir de a poquito, para no sobresaturarnos. Por ahora, tenemos que entender los tipos de contratos, cuáles son, que existe operativo y que existe financiero o de capital, que como les decía. ¿Ya? Operativo es un contrato donde los riesgos y beneficios siguen siendo del arrendador, es decir, el dueño legal no ha traspasado los riesgos y los beneficios. Por eso, el que lo usa no lo anota dentro de su activo, porque el dueño legal sigue teniendo los, podríamos decir, riesgos o beneficios. En cambio, el financiero, el dueño legal le traspasa los riesgos y los beneficios, y por eso el arrendatario, que el que lo usa, lo clasifica como activo que se llama activo por leasing, y ese activo por leasing funciona como un PPE, pero sigue siendo un activo. ¿Ya? Ese es el espíritu que hay de fondo. Entonces, si ustedes me dicen, chuta, ¿cómo puede ser cada una? Yo les digo, lo importante acá es si es que se transfieren o no los riesgos y beneficios del activo. Esa es la esencia. Y ahora, ustedes evidentemente me preguntarán, ¿y cómo cacho eso? ¿Y cómo cacho si es que me transfieren los derechos y los beneficios? Ahora lo vamos a ver. Para que sea, espérame, están los 8 puntos. Para que me transfieran los derechos o beneficios, ¿ya? Perdón, los beneficios o los riesgos, se tiene que cumplir alguna de estas 8 opciones, y así se va a comprender como un leasing financiero. Cuando se registra un contrato de leasing financiero, estamos frente a un contrato financiero siempre que se transfiere los riesgos y los beneficios del activo. Lo que le acabo de decir. Algunos de los casos en los que esto sucede son los que se mencionan a continuación. Vamos analizando algunos para ya no saturarlos tanto. Primero,
existe una opción de compra que es sustancialmente inferior al valor razonable al momento de ejercer. ¿Qué significa esto? Que puede existir un contrato de arrendamiento en donde yo les digo, miren, les voy a pasar un contrato de un activo de 100 millones de pesos. Ojo, 100 millones de pesos en varias cuotas chiquititas, y al término, si ustedes me pagan 1 millón, es de ustedes. La probabilidad que se ejerza es extremadamente grande. Por lo tanto, si bien durante todo este periodo de tiempo, hasta que yo no ejerza la opción de que me lo traspase legalmente, aunque todavía no me lo traspase, desde el momento que firmo el contrato, ya lo voy a reflejar como un activo tipo PP, un activo, perdón, tipo leasing. Al tiro. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se ejerza la opción es extremadamente alta. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? ¿Por qué? Si la probabilidad de que se ejerza la opción es extremadamente alta, se asume que se va a ejercer. ¿Se entendió eso o no? Yo no lo entendí muy bien, profe. ¿Sí? Ya. Mire, José Miguel, ¿qué pasa si usted firma un contrato de arriendo? Mire lo que le voy a decir. Para comprarse una casa de 100 millones. ¿Ya? Un contrato a 30 años. Con unas cuotas de 500.000 mensuales. Pero el dueño no la está comprando usted. Está firmando un contrato de arriendo a 30 años. Pero el dueño le dice a usted, José Miguel, si tú me pagas los 30 años, la primera cuota después de los 30 años, por 1 millón de pesos solamente, si tú me pagas esa cuota de 1 millón, yo te la transfiero a ti legalmente. Usted, José Miguel, ¿cree que es muy probable que la gente pague ese milloncito para que se lo transfiera legalmente o no? Sí. Exactamente. Eso es lo que asume la norma. Si al término del contrato de arriendo existe una opción, es decir, pagando una cuota muy chiquitita, se le transfiere legalmente el activo, entonces se va a clasificar siempre como un leasing financiero, un arriendo financiero. ¿Ya? Esa es la primera opción. Segunda, el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida útil, normalmente sobre el 75%. Ustedes tienen dos alternativas, o comprar una máquina, comprarla, o arrendarla. La máquina rinde 4 años. Si ustedes firman un contrato de arriendo por 3 años y medio, aunque nunca sea legalmente de ustedes, aunque no exista esta opción de que se las traspasen legalmente, no importa. Como ustedes van a tener la máquina, la gran parte útil, la norma asume que ustedes lo tienen que clasificar como leasing financiero. ¿Por qué? Porque el dueño legal les está traspasando a ustedes los riesgos y los beneficios de la mayoría de la máquina. Con eso basta. ¿Quedó claro? Ese es el punto 2. Ya, yo creo que lo podemos dejar hasta acá. El jueves partimos, ¿sí? María Jiménez, dígame. María. Es que no entiendo por qué dice hay que clasificarlo como PPE y después dice hay que clasificarlo como leasing. No, perdón. Se clasifica siempre como activo en leasing, pero se comporta como PPE. Esa es mi esencia. Eso es lo que quiero que entiendan. Que no se comporta ni como otro tipo de activo, ni como propiedad de inversión, ni como activo intangible, ni como un activo circulante. Se comporta exactamente igual que un PPE, pero se llama activo en leasing. ¿Ya? Ya. Eso. Sí, no se preocupen. Ya, estimados, para no saturarlo, el jueves partimos desde el punto 3, yo creo que partimos de aquí en adelante. Cualquier cosa me pueden escribir con toda confianza. ¿Ya? Sí. Tomás, Profe, dígame. profe. Sí, tranquilo. Sí, yo estoy acá.